Tema muy precioso. Es la sangre de Cristo, tiene poder. Está basado en Mateo 26, 28. Vamos a ir analizándole en el transcurso del estudio. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Han oído ustedes? Siempre dicen, ¿no? Al menos las iglesias evangélicas, pentecostales, la sangre de Cristo tiene poder, siempre dicen. Está bien, ahora solo es necesario saber poder para qué. ¿Tiene poder para bendecirme? Vamos a ir desentrañando todo esto. Si yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, ¿les estoy evitando accidentes? ¿Puedo cubrir un negocio con la sangre de Cristo para que le vaya bien el negocio, no pierda dinero? Si cubro con la sangre de Cristo un carro nuevo para que no choque nunca, ¿funcionará? Yo he visto mucho de esto. Esto enseñan los pastores. Muchas personas usan la sangre de Cristo como un amuleto, como una pata de conejo, como una herradura de la suerte. ¿Son correctas estas enseñanzas? ¿Tienen fundamento bíblico? Qué interesante. Vamos a seguir estudiando esta parte. La sangre de Cristo fue derramada ¿para qué? La Biblia afirma que la sangre de Cristo fue derramada en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, o sea, por todos es derramada para la remisión de los pecados. Remisión significa perdón, cancelación. Por medio de la sangre de Cristo, Dios estaba perdonando nuestros pecados, cancelando la deuda que teníamos con Él por el pecado. Miremos lo que dice Primera de Juan 2:2. Dice la palabra de Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, por lo tanto, aclarando esto, la cena de Mateo 26 no es para remisión de pecados. Eso hay que tomar muy en cuenta. Sino que nos recuerda que la sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Es diferente. No nos confundamos. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Vamos a ir desglosando. La sangre de Jesús nos santifica. Leamos Hebreos 13:12, que dice la palabra de Dios. ¿Usted tiene, hermano Miguelito, a la mano? Hebreos 13:12. 12. Hebreo 13:12, mi hermano. Sí, lea, por favor. Sí, lea, por favor. La palabra de Dios dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces aquí vemos que dice la palabra de Dios para santificar al pueblo, mediante su propia sangre. Esta frase enfatiza el valor
y la eficacia de la sangre de Cristo. Nos separa, nos santifica para ser el pueblo de Dios. Nos separa. Dice en Hebreos 2:11, les voy a leer yo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? El que santifica es Cristo. ¿Y los santificados quiénes son? Son los cristianos que son perdonados por el sacrificio de Cristo. Aunque Jesucristo participó de nuestra naturaleza, ya haciéndose hombre, en Hebreos 2:14 dice que él participó de nuestra naturaleza. No es meramente humano, pues de otra manera, ¿en qué consistiría la condescendencia aquí implicada al decir en el verso 11? No se avergüenza. ¿Y cuántos de ustedes se avergüenzan? ¿Hay alguno que se avergüenza de Cristo Jesús? Él no se avergüenza. Cristo es Dios, pero se hizo carne. Eso dice en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y por eso puedo llamar hermanos a los cristianos. Sigamos viendo. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Fue derramada para ganar su iglesia. En Hechos 20:28, en la parte B, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él ganó con su propia sangre la iglesia. La iglesia es muy preciosa ante los ojos del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque la compró con su propia sangre. Le costó su propia sangre. Por eso, mirad por ella, como fieles mayordomos nosotros, hermanos, tenemos que cuidar de esa propiedad del Señor, que es la iglesia. En 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios. Leamos, por favor, 1 Pedro 5:2, ¿qué nos dice el versículo completo? ¿Quién tiene a la mano? 1 Pedro 5:2. Doy lectura, hermanito. Claro, mi hermano. Ya, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso tenemos que hacer. Apacentar la grey de Dios. ¿Cuál es la grey de Dios? La iglesia. Y no por ganancia deshonesta, no tenemos intereses económicos, sino por amor. Todos los que son salvos por la sangre de Cristo son miembros de su iglesia. El Señor es el Salvador del cuerpo que es su iglesia. Y eso lo dice en Efesios 1:22 y 23. Por favor, hermanos, el que tenga. Efesios 1:22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A su iglesia. Y también es nuestra, ¿verdad? También es suya, es suya, es suya, es suya, de todos nosotros, de todos los hermanos. Sigamos viendo para qué más. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? La sangre de Jesús da vida. Juan 6:53, por favor. Mis hermanos, el que tenga. Juan 6:53. Dice, Jesús les dijo, de cierto, Está bien. ya perdí, hermano. Bueno, yo voy a leer. Jesús les dijo, de Ya cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en Colosenses 3:3 dice la palabra de Dios, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren esa forma de explicarles a los hermanos en Colosas. El Señor sabía que no había seriedad en ellos y que no amaban la verdad. Por eso, en lugar de explicar la figura, lo hace aún más fuerte, más gráfica. Dice, vuestra vida, la vida de ellos, está escondida con Cristo en Dios. Jesús no contestó su pregunta, sino que enfatizó la necesidad de participar de su cuerpo y de su sangre. La palabra sangre recalca el pensamiento de su muerte y el poder vivificador de ella. En ese tiempo ya se acercaba la fiesta de la Pascua, de la cual los judíos comían la carne del Cordero Pascual. Pero en esta Pascua se ofrecería el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hermanos, a este sacrificio Jesús se refiere y a la necesidad de que aprovechemos su beneficio. ¿Para qué? Para obtener el perdón de pecados. Jesús nos da gratis la vida. No tenga miedo el que no tenga salvación. Corra a tomarla. Pregunte cómo. Es para pocos, lo dijo el Señor en Mateo 7, 13 y 14. Pocos entrarán por la puerta estrecha. Entonces no es para todos. Hermanos, hermanas, nunca nos olvidemos de esto. Jesús emplea esta figura tan gráfica para impresionar profundamente la mente de los oyentes. ¿Por qué? Porque Jesús quiere salvar a todos, pero todos no lo oyen. El lenguaje de Cristo quedaría fijo en la mente de la gente por causa de su naturaleza diferente. Sigamos viendo. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Fue derramada para estar en comunión con Jesús. Leamos, por favor, Juan 6:56. Leímos el que toma mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La palabra permanece es el término clave para entender este texto.
permanece. El comer y beber la sangre de Cristo significa recibir los beneficios de la muerte de Cristo por medio de la obediencia al Evangelio y el estar espiritualmente unidos a Él, tener comunión con Él, es decir, participar de las bendiciones, participando en el servicio. Hay cristianos que no tienen comunión con Él. ¿Por qué? Porque no asisten a los servicios. Le dan poca importancia. O asisten atrasados, o van de vez en cuando. Entonces, no están espiritualmente unidos a Él. Ahora veamos, ¿para qué más fue derramada la sangre de Cristo? La sangre de Jesús nos justifica y nos salva de la ira. Leamos, por favor, Romanos 5:9. Romanos 5:9. ¿Leo? Sí, por favor. Romanos 5:9 dice la palabra del Señor. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Dios nos ama tanto que el Salvador murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, si fuimos justificados por esa sangre de Cristo, por esa sangre de Cristo preciosa, seremos salvos del derramamiento futuro de la ira de Dios. Queridos hermanos, seremos salvos del derramamiento futuro de la ira de Dios. Hebreos 10:31 dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, ¿cómo será caer en manos del Dios vivo para que derrame su ira sobre nosotros? Pero el que cae va a ser por su culpa. El Señor Jesús murió, derramó su sangre para que seamos salvos. Si Él no le iba a caer en las manos del Dios vivo. Sigamos viendo, ¿para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Es el medio por el cual Jesús se convierte en nuestra expiación por fe. Romanos 3:25, leamos por favor. Romanos 3:25. Romanos Romanos 3. tres, ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Gracias, hermano. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice el versículo. El sacrificio propiciatorio de Cristo no entra en vigor automáticamente. Si una persona desea obtener esta gran bendición, ¿qué debe hacer? Debe aceptar el plan de salvación. Debe seguir los pasos del plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, ser fiel. Todos esos pasos. La fe sola no le va a salvar, ni las obras. Dice en Santiago 2:17.
Sin fe nadie puede agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Entonces estamos hablando de la fe. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Miren cuántos maravillosos beneficios. La sangre de Jesús nos da la victoria. Leamos Apocalipsis 12:11, por favor. Apocalipsis 12:11. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La base de la victoria, ¿cuál es? Sobre el dragón es triple. Sobre Satanás es triple. Y vamos a ver, primero, la sangre del Cordero, a muerte de Cristo en la cruz, Apocalipsis 7:13. Leamos 7:13 y 14, por favor. Apocalipsis 7:13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué han hecho? Han lavado sus ropas. Las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. 2, la palabra del testimonio de ellos, o sea, la confesión de su propia fe en Cristo, la cual mantenían con perseverancia. Leamos, por favor, Apocalipsis 6:9, que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo... ¿Me escucha, hermanos? Sí, Sí, sí. hermano, sí. Dice la palabra de Dios, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ajá. ¿Por qué? Dice, por el testimonio que tenían. O sea, la confesión de su fe en Cristo. El punto 3, la parte, el menosprecio de sus vidas hasta la muerte. Versículo 2:10, por favor. No oigo ni una de las hermanitas que lean. Apocalipsis 2:10, mi hermano. Sí. No temas en cada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y no te daré la corona y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, para ganar hay que ser fiel, hay que luchar, hay que ser constantes, hay que sacrificarse, no viene solamente la corona de la vida así, sin nada, hay que ser fiel. Para el Hijo de Dios, todo mal es transitorio. Dios usa de las persecuciones, enfermedades, guerras,
como pruebas de la fe en sus hijos. Así como estamos pasando ahora tantas cosas desagradables en el país. Pero ¿qué nos dice? Sé fiel hasta la muerte. No te descuides. Sufre lo Penalidad. mismo si fuera necesario. Sufre hasta la muerte si fuera necesario. Pero sé fiel. El infiel muere y encuentra la segunda muerte. El cristiano fiel muere y halla la vida eterna. Esa es la diferencia, hermanos. El infiel muere y encuentra la segunda muerte. El cristiano fiel muere y halla la vida eterna, la corona de la vida que es el premio de Dios. ¿Para qué más fue derramada la sangre de Cristo? Les voy a resumir porque hay algunos puntos y nos vamos a demorar mucho. Entonces, ¿para qué más fue derramada? La sangre de Cristo nos redime, dice en Efesios 1:7. O sea, para redimirnos. La sangre de Jesús nos acerca a Dios, dice en Efesios 2:13. O sea, es para acercarnos a Dios. Nos da paz y reconcilia con Dios, dice en Colosenses 1:20. O sea, es para darnos paz, para reconciliarnos con Dios. Nos capacita para toda buena obra, dice en Hebreos 13:20 y 21. Nos limpia de todo pecado, dice en 1 Juan 1:7. Y podríamos seguir encontrando muchos y muchos más beneficios de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo siempre está relacionada en la Biblia con el pecado del hombre. Pasemos al otro punto. Ahora, ¿para qué no fue derramada la sangre de Cristo? Esto es lo que tenemos que tener claro nosotros. ¿Para qué no fue derramada la sangre de Cristo? No fue derramada para bendecir tus finanzas. Si deseas que Dios bendiga tus finanzas, sé generoso. Porque escrito está en Lucas 6:38, dad y se os dará. Así es el reino de Dios, es una paradoja. Cuando más compartes, más recibes. En 2 Corintios 9:6-8, dice la palabra de Dios respecto a esto. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y que siembre generosamente, generosamente también segará. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo nunca está relacionada en la Biblia con la protección o la bendición material. Sí, Corintios, Pongan mucha atención, la sangre de Cristo nunca está relacionada en la Biblia con la protección o la bendición material. Estamos hablando ahora de la ofrenda voluntaria, no el diezmo, no se confundirá. ¿Para qué más no fue derramada la sangre de Cristo? Sigamos analizando. No fue derramada para proteger a los hijos o personas de accidentes o algo, que les pase algo malo. Si quieres la protección de Dios, anda para ti, lleva a tus hijos, enséñales a andar en el temor de Dios, busca a Dios, si quieres la protección de Dios. Escrito está en Salmos 34:7. Quiero que me den leyendo. Salmos 34:7, por favor. Salmos 34:7.
Ya. Dice la palabra del Señor, Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende el ángel de Jehová. ¿Por qué entonces algunos están tan convencidos de que pueden cubrirse con la sangre de Cristo que nada malo les ocurrirá? ¿Les ha oído a los sectarios? Me cubro con la sangre de Cristo, o te cubro con la sangre, como que si ellos tuvieran poder. Están completamente confundidos y tengamos cuidado, hermanos, no nos vayamos a dejar confundir. La razón es que se toman pasajes del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto también, para justificar esta parte. Leamos, por favor, Éxodo 12, 22 y 23. Éxodo 12, 22 y 20 al 23. Sí. Dice la palabra del Señor. Y tomad un manojo de hisopo, y mojándolo en la sangre que estará en un librillo, y untad en dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estos versículos se toman para justificar lo que ellos quieren hacer con cubrirse con la sangre de Cristo para que no les pase nada. Pero estos no tienen nada que ver. Estos fueron para que no matara a los del pueblo de Dios cuando iba a pasar el ángel en Egipto antes de salir. De ahí no tiene nada que ver con lo que estamos enseñando con el Señor Jesús. Y trasladan al nuevo pacto. Y eso es lo peor. Se acogen eso y lo trasladan al nuevo pacto. Pero no se debe mezclar nada del antiguo pacto con el nuevo pacto. Son dos cosas aparte. Aquí les voy a leer una frase de una de estas personas que se llama Catalina Aurelia, fundadora de las Hermanas Adoradoras de la Preciosa Sangre. Dice, todos los demonios unidos son impotentes contra aquellos que se cubren con la divina sangre. No tiene nada eso que ver con la palabra de Dios. Según la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Para eso fue derramada, no para protegernos de los demonios, sino para limpiarnos de todo pecado. Este es un texto claro, un claro ejemplo histórico, no doctrinal. Hay que aprender a diferenciar unos de otros. Un texto histórico es una ventana al pasado, un pasaje que nos dice algo que ocurrió en el pasado, pero no necesariamente que debamos repetir. Entonces, si quieres protegerte de los demonios, como está escrito en Santiago 4:7,
¿qué debemos hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la forma. En tiempos de los cruzados, hermanos, algunos buscaban el santo grial, el cáliz con la sangre de Cristo, porque decía que quien pudiera beberla tendría el poder de Dios y la vida eterna. Algo realmente absurdo, sin fundamento. No es el poder de Dios lo que debemos buscar, sino al Dios de poder. Grábese en esto, en la mente. No es el poder de Dios lo que debes buscar, sino al Dios de poder. Si quieres vida eterna, deposita tu fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Haz lo que te manda el Señor. Todas las tradiciones sin fundamentos enseñan como palabra de Dios. Eso es lo malo, por eso confunden. Por ejemplo, exponen doctrinas católicos romanas como si fueran enseñanzas de la Biblia, convencidos de que están enseñando una verdad bíblica, cuando no tiene nada que ver. Los pastores citan Romanos 5:12 para afirmar que este pasaje enseña que el ser humano hereda la naturaleza de pecado de sus generaciones anteriores. ¿Y por qué lo dicen? Veamos por qué lo dicen. Leamos, por favor, Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios. Gracias, mi hermanita Marta. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? ¿Qué se transmite? El pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Se transmite la muerte. ¿Y cuándo? Cuando hay pecado, cuando se peca. Dice Pablo que la naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. No dice la muerte. No dice que la muerte pasó a todos los hombres, sino que la naturaleza pecaminosa. Por eso dice en Romanos 6:23, la muerte es la paga por el pecado. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Hasta que no se infringe la ley, no hay pecado. Está clarísimo. ¿Por qué entonces tantos y tantos se equivocan en esto? Y no solamente ellos, sino que hacen equivocarse a gran cantidad de gente, de población. Porque aceptan una doctrina como verdad sin cuestionarla, sin estudiar la palabra de Dios para comprobarla. Aceptan todo lo que dicen. Hermanos, 427 veces se menciona la sangre de Cristo en la Biblia. Sin embargo, ni una sola vez se menciona para recibir protección, ni para cubrir a los enfermos, ni para echar fuera demonios, ni para bendecir negocios, sino para perdón de pecados. Ninguno de los discípulos de Jesús usó su sangre del modo que hoy algunos lo hacen, como una mantra mágica, como algo que les protege de todo lo malo. Pasemos a la última parte. Un solo sacrificio. Leamos, por favor, Hebreos 9, 13 y 14. Por favor, hermanos. Una hermanita no ha leído
la hermanita Marta ya leyó. Si quiere yo leo, hermano. ¿Cuál es el texto? Hebreos. Ya sí llegó a México. Sí. Hebreos 9, 13 y 14. 9:13. Dice, es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por Amén. medio del Hasta ahí, Espíritu hermano. eterno. Gracias. Ajá. Está bien, gracias. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Entonces debemos preguntarnos, ¿para qué es que tenía poder la sangre de los toros y los machos cabríos? Que está diciendo en estos versículos, para santificar, dice, para perdonar pecados, lo cual era sombra de lo que había de venir, porque esto es del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que había de venir? Un solo sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos, por favor, Hebreos 10, el capítulo 12, digamos el versículo 12 y el 14. Dice Hebreos 10, 12 al 14. 12 y 14. 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Entonces es una ofrenda completa. No necesita repetición. Una sola vez. Fue suficiente para todos los pecados del mundo. Cristo con una sola ofrenda lo alcanza. Este estado de perfección, de no faltar nada para el perdón de pecados, hermanos. En Cristo es permanente. Cristo ha provisto todo cuanto necesita el hombre pecador. No le falta nada. No necesita más expiación. Esta perfección o plenitud en Cristo hace que sea impropio el retroceder al judaísmo y querer salirse de la doctrina de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento enseñan que Cristo es ese Cordero de la Pascua. Juan el Bautista señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escritor de Hebreos declara que Cristo no entró en el lugar santísimo por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino que entró una vez y para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y leamos, por favor, Hebreos 9:12 para... Bueno, ya les leí ahorita. Quiero invitarles entonces a escudriñar las escrituras, hermanos, como está escrito en Efesios 14 y 15. Esto sí leamos, Efesios 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15. Esto debemos también tener grabado en nuestra mente. 14, 15. Amén, hermanito, yo leeré. Ya. Ya, mi hermanita, gracias. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh
Ya no veo. Efesios 4, 14 y 15. Aquí. Sí, ya estoy en el 15, solo que no veo bien. Y dice, el 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la No, prédica, de la no está Está bien. predicación. mal, mi hermanita, está No está mal. bien. Efesios Efesios 4, 4, 14. Yo 14 leo, y hermano. 15. Ya, mi Sí, hermano. Efesios 4, 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las ah, artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer para no dejarnos engañar? Para no caer en las astucias del enemigo y de Dejar todos de los ser niños. falsos maestros. Crecer, estudiar, crecer la palabra, leer la palabra, no quedarse estancados. Asegúrate, hermano, de que estás creyendo. Lo que estamos creyendo tiene fundamento bíblico, preguntémonos. O tiene fundamento del pastor, o tiene fundamento del curita. ¿De Fundamento qué? bíblico. No propaguen, no propagues mentiras, apégate a la verdad de Dios, deja las mentiras de los hombres. Les pregunto, ¿de qué nos sirve conocer la verdad si no caminamos en su luz? Hagamos cuenta que estamos yendo por un camino y al fondo está una luz alumbrándonos. Pero si nosotros nos desviamos de ese camino y nos vamos por otro lado, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve conocer? Ah. Cuidémonos, hermanos. Solamente para hacer un pequeñísimo resumen. Les digo, ahora vamos a recordar una vez más para qué fue necesario que la sangre de Cristo fue derramada. Para acercarnos nuevamente a Dios, porque nuestros pecados habían hecho separación entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Por esta razón fue necesario que Cristo Jesús se diera a sí mismo en rescate de todos. Eso está en 1 Timoteo 2:6, si quieren tomar nota. Recuerden, hermanos, en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios por el poder de la sangre de Cristo. Hermanos y amigos, el Señor ha hecho todo. A usted, a nosotros, a todos nosotros, nos toca elegir. ¿Qué es lo que queremos? Ya tenemos todo dicho. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén, hermano.